En un tranquilo monasterio enclavado entre las montañas, un joven monje llamado Kaito vivía una vida simple y disciplinada. Cada día, desde el amanecer hasta el ocaso, se dedicaba a meditar, barrer los caminos, y cultivar su pequeño jardín. Aunque disfrutaba de la paz que lo rodeaba, a menudo sentía una inquietud en su corazón, como si algo importante aún no hubiera llegado a su vida. Un día, mientras caminaba por el sendero cubierto de musgo que llevaba al río, el maestro Ryu, el anciano monje del monasterio, lo llamó. «Kaito», dijo el maestro con voz suave, «quiero que vayas al mercado del pueblo. Lleva contigo este paquete y asegúrate de no perderlo de vista». El joven monje aceptó la tarea con humildad, aunque no entendía la razón detrás de ella. El paquete era pequeño, pero pesado, y parecía contener algo valioso. Mientras avanzaba hacia el pueblo, Kaito reflexionaba sobre la importancia de su misión. ¿Por qué él? ¿Por qué este paquete? Al llegar al mercado, Kaito se dio cuenta de que el bullicio del lugar era completamente diferente a la calma del monasterio. Gente de todas partes negociaba y discutía, y en medio de la confusión, Kaito se sintió perdido, como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera de repente fuera de su lugar. Una mujer se acercó a él, con ojos llenos de desesperación. «Joven monje, ¿serías tan amable de ayudarme? He perdido a mi hijo en la multitud y no sé dónde buscarlo». Kaito, sin pensarlo, asintió y comenzó a buscar entre la gente. Mientras lo hacía, el peso del paquete en sus manos le recordaba que su misión seguía allí, pero algo más importante lo ocupaba en ese momento: ayudar a esa madre. La búsqueda fue larga, pero finalmente, entre la multitud, vio al niño, abrazado por un hombre mayor. Lo alcanzó y, con cuidado, lo llevó de vuelta a su madre. La mujer, al ver a su hijo sano y salvo, se arrodilló en agradecimiento. «Gracias, monje. No sé cómo habrías encontrado a mi hijo en todo este caos». Kaito sonrió con calma, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como una tarea de entrega, ahora se sentía como una lección de vida. El paquete seguía allí, pero algo mucho más importante había sucedido. En ese momento, una voz profunda y serena resonó en su mente, como si el viento le hablara. «Todo lo que llega, llega para construirte». Kaito miró el paquete con una nueva perspectiva. No sabía qué traía dentro, pero ahora entendía que cada paso en su camino, cada encuentro, cada desafío, era una pieza que lo estaba formando, como el viento esculpe la roca a lo largo de los siglos. El paquete ya no parecía tan importante, sino que lo era todo lo que había aprendido en el proceso. Al regresar al monasterio con el paquete, Kaito sintió un cambio en su interior. Aunque el mercado había sido un caos, había encontrado una paz en su corazón que antes no comprendía. Al llegar a la entrada del monasterio, se encontró con el maestro Ryu, quien lo esperaba en silencio. «¿Cómo fue tu jornada, Kaito?», preguntó el maestro, su mirada tranquila como siempre, pero con una intensidad que parecía ver más allá de las palabras. Kaito se sentó ante él, colocando el paquete a su lado, y comenzó a relatar todo lo sucedido, desde la confusión del mercado hasta el momento en que ayudó a la madre a encontrar a su hijo. El maestro escuchaba en silencio, sin interrumpir, pero su rostro mostraba una ligera sonrisa de comprensión. «Maestro», dijo finalmente Kaito, «he llegado a darme cuenta de que lo que parecía ser una simple tarea, una misión que debía completar, fue en realidad un encuentro con la vida misma. Mi mente estaba llena de expectativas sobre el paquete, pero lo que realmente me transformó fue ayudar a esa madre. Sentí que todo lo que viví en ese día, cada instante, me estaba enseñando algo más profundo que cualquier objeto podría ofrecerme». El maestro Ryu asintió lentamente. «Kaito, el paquete que llevas no es solo una carga física, sino un símbolo de lo que está por venir. Muchos de nosotros buscamos algo externo para darnos sentido, para sentir que hemos logrado algo. Pero la verdadera sabiduría reside en comprender que todo lo que llega a nuestra vida tiene un propósito. A veces, el propósito no es lo que esperamos, pero es el que necesitamos». Kaito miró el paquete nuevamente. No podía evitar sentir que había algo más en él, algo que aún no había descubierto. «Entonces, maestro, ¿el paquete no es solo un objeto?», preguntó,
sintiendo que las palabras del maestro lo guiaban por un sendero más profundo. Exactamente, respondió el maestro Ryu. Lo que contiene es lo de menos. Lo que importa es cómo te has transformado por el simple hecho de llevarlo. El acto de ir, el acto de entregar, el acto de ayudar, todo eso te construye y te prepara para lo que está por venir. Kaito guardó silencio, contemplando las palabras del maestro, y sintió una quietud en su ser. El paquete ya no le parecía tan importante, pero la lección que había recibido se quedó con él como una semilla en su corazón. La noche cayó sobre el monasterio, y Kaito se retiró a su habitación, donde colocó el paquete en un rincón. A pesar de la tranquilidad del lugar, su mente seguía reflexionando sobre las palabras de su maestro. Todo lo que había experimentado ese día se sentía como una serie de lecciones conectadas, como si el universo estuviera guiándolo a un entendimiento más profundo, un entendimiento que solo podría llegar con el tiempo. Esa noche, Kaito no pudo dormir con facilidad. Su mente seguía en movimiento, procesando todo lo que había aprendido en el día. Los momentos de la madre buscando a su hijo, la multitud del mercado, y las palabras del maestro Ryu, danzaban en su interior como hojas en un río. Una y otra vez, pensaba en cómo había llegado allí, en cómo todo lo que había experimentado le había enseñado algo, incluso si no comprendía completamente el significado en ese momento. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Kaito decidió ir al jardín del monasterio para meditar. Al llegar, se sentó en el suelo, respirando profundamente y sintiendo el aire fresco de la mañana sobre su rostro. Observaba las flores que comenzaban a abrirse, las hojas de los árboles moviéndose suavemente con el viento. Todo parecía tan natural, tan en su lugar. Sin embargo, su mente seguía preguntándose, ¿qué contiene realmente ese paquete? En ese instante, una suave brisa levantó una de las hojas del suelo y la llevó hasta sus manos. Kaito observó cómo la hoja se deslizaba ante él, girando lentamente antes de caer suavemente en su regazo. Sonrió ante la delicadeza del momento. Había algo en la forma en que la hoja se movió, sin esfuerzo, que le recordaba a lo que estaba aprendiendo. Nada estaba forzado. Todo sucedía con una calma natural. Fue entonces cuando escuchó la voz del maestro Ryu detrás de él. ¿Por qué estás buscando lo que ya está frente a ti, Kaito? Kaito levantó la mirada y vio al maestro acercándose con paso sereno. El anciano monje se sentó junto a él, mirando el jardín con una calma que Kaito aspiraba a alcanzar. Maestro, tengo tantas preguntas, y me siento como si estuviera buscando respuestas en lugares equivocados. Hoy me di cuenta de que, en mi intento de comprender todo lo que me rodea, olvidé simplemente ser. El maestro Ryu asintió con una sonrisa sutil. La mente humana tiende a buscar respuestas. Es su naturaleza. Pero el corazón sabe que las respuestas no son algo que se debe perseguir, sino algo que se debe permitir. El paquete que llevaste ayer es solo una de las muchas enseñanzas que llegarán a ti. No hay prisa en comprender todo, ni necesidad de forzar lo que debe llegar a su debido tiempo. Kaito cerró los ojos, respirando profundamente, y permitió que las palabras del maestro calaran en su ser. En ese momento, comprendió que no podía apurar el proceso de su crecimiento personal. Al igual que el jardín que lo rodeaba, su transformación debía suceder a su propio ritmo. No podía apresurarse. El viento, el sol y la lluvia llegaban de forma natural, y cada uno de ellos, en su propio tiempo, permitía que las plantas crecieran. Kaito entonces miró el paquete que aún llevaba consigo. El peso de su carga parecía haberse aligerado, como si la lección ya hubiera comenzado a calar en él. El paquete no era algo que debía entregar apresuradamente, ni algo que debía entender de inmediato. Era solo un paso en el camino. Así como la flor no fuerza su apertura, tú tampoco debes forzar tu crecimiento, dijo el maestro Ryu con voz suave. Kaito asintió, comprendiendo finalmente que su vida no era algo que debía apresurar. El paquete, la madre buscando a su hijo, el mercado ruidoso, todo tenía un propósito en su vida, y cada momento lo estaba construyendo. No importaba si comprendía todo en este instante. Lo importante era confiar en que cada experiencia lo estaba formando para algo mayor. Con una nueva calma en su corazón,
Kaito se levantó, dispuesto a regresar al monasterio con la certeza de que todo lo que llegaba a su vida llegaba para enseñarle algo. Y en ese aprendizaje, comenzaba a entender que la verdadera sabiduría no estaba en lo que esperaba encontrar, sino en lo que ya tenía dentro de sí. Los días siguientes transcurrieron con la misma serenidad que Kaito había comenzado a apreciar. Cada mañana, al meditar en el jardín, se sentía más en paz con los ritmos naturales de la vida, entendiendo poco a poco que no había necesidad de apresurarse ni de forzar ningún proceso. El paquete que aún guardaba en su habitación ya no le pesaba tanto, ni siquiera le preocupaba. Sabía que en el momento adecuado, sabría qué hacer con él. Una tarde, el maestro Rayu lo llamó nuevamente. Kaito, ven a mi sala. Hay algo que quiero mostrarte. Kaito siguió al maestro a través de los pasillos del monasterio hasta una pequeña habitación donde el maestro tenía varios objetos cuidadosamente dispuestos. Sobre la mesa, había una caja de madera, similar al paquete que Kaito llevaba consigo, pero con un aire más antiguo y desgastado. Rayu la abrió lentamente, revelando un conjunto de piedras lisas, cada una de ellas marcada con símbolos en su superficie. Estas piedras, explicó el maestro, son símbolos de las lecciones que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene su propio conjunto de piedras, pero no siempre sabemos qué representan hasta que llega el momento adecuado. Kaito miró las piedras con atención, notando que cada una de ellas parecía tener un brillo sutil, como si escondieran un secreto por descubrir. ¿Cómo sé qué representa cada piedra, maestro?, preguntó Kaito. No lo sabes de inmediato, respondió el maestro con calma. Al igual que el paquete que llevaste al pueblo, estas piedras no tienen un significado claro hasta que experimentas la vida que las conecta. Cada una de ellas es una lección que te llega en el momento adecuado. Solo cuando te enfrentas a ciertas pruebas o situaciones, la piedra resplandece y te revela su verdadero significado. Kaito se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del maestro. Todo lo que llega, llega para construirte. Las piedras eran un símbolo perfecto de esta verdad. Cada una de ellas representaba una lección, pero no podía forzar su comprensión. Solo a través de la experiencia y la aceptación podría entender qué representaban. El maestro recogió una piedra y se la ofreció a Kaito. Esta piedra está destinada a ti, Kaito. No te preocupes por entenderla ahora. Déjala reposar en tu corazón, y algún día sabrás lo que significa. Kaito la tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de la piedra, que aunque ligera, parecía contener todo un universo de sabiduría. No comprendía el simbolismo detrás de ella, pero de alguna manera, sentía que estaba siendo llamado a algo más grande. Al igual que el paquete, este objeto representaba una parte de su camino que aún no podía comprender completamente, pero que debía aceptar sin resistencia. Gracias, maestro, dijo, guardando la piedra en el bolsillo de su túnica. Rayu asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Recuerda, Kaito, todo lo que llega tiene un propósito, incluso lo que no entiendes de inmediato. La vida tiene una manera especial de enseñarnos. A veces, los momentos más pequeños tienen los mayores significados, pero no se revelan hasta que estamos preparados para verlos. Kaito salió de la habitación del maestro con la piedra en el bolsillo, sintiendo que algo importante había comenzado a gestarse en su interior. Sabía que las lecciones seguirían llegando, pero esta vez no sentía prisa por comprenderlas. En su corazón, entendía que el verdadero aprendizaje venía de la paciencia y la aceptación. El sol comenzaba a ponerse, y mientras caminaba por el monasterio, una sensación de gratitud invadió su ser. Todo lo que llega, llega para construirte. La lección que había comenzado a aprender parecía ser la clave de todo lo que había experimentado hasta ahora. Y sabía que aún le quedaban muchas lecciones por aprender. El tiempo continuó su marcha en el monasterio, y cada día parecía profundizar más en la comprensión que Kaito había comenzado a descubrir. La piedra en su bolsillo se convirtió en un recordatorio constante de que no todo debía ser entendido de inmediato. Había momentos en los que se sentaba en silencio, tocando la piedra suavemente, preguntándose qué le enseñaría, pero nunca apuró las respuestas. Como el maestro había dicho, todo llegaría a su debido tiempo.
Una mañana, mientras Kaito estaba meditando en la orilla del río cercano, vio a un anciano caminante acercándose al monasterio. Llevaba una capa desgastada por el tiempo, y su rostro, cubierto por una larga barba, reflejaba tanto sabiduría como sufrimiento. El anciano parecía cansado, pero su paso era firme, como si la vida misma lo guiara. Kaito se levantó rápidamente, en un gesto de respeto, y fue a ofrecerle ayuda. ¿Puedo asistirte, venerable anciano?, preguntó Kaito, inclinándose ligeramente. El anciano sonrió levemente, sus ojos brillando con una calma profunda. Mi viaje ha sido largo, joven monje. No busco ayuda, pero tu compasión es una bendición. He venido a este monasterio buscando un momento de descanso, de reflexión. Kaito lo invitó a entrar al templo, guiándolo con amabilidad hacia una de las habitaciones donde podría descansar. Mientras caminaban juntos, el anciano comenzó a hablar, su voz profunda y suave. He caminado mucho, joven monje, buscando respuestas a preguntas que han marcado mi vida durante años. Cada paso, cada encuentro, ha sido una lección. Pero, al final, he llegado a comprender algo importante. Las respuestas no están en el futuro, sino en los momentos que vivimos. Solo cuando aceptamos lo que nos llega, y dejamos que nos transforme, comenzamos a ver lo que realmente importa. Kaito escuchaba atentamente, sintiendo que las palabras del anciano resonaban en su propio ser, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento le estuviera preparando para esta conversación. En ese instante, comprendió que cada persona que encontraba en su vida, cada ser, cada encuentro, tenía algo que ofrecerle. El anciano se detuvo frente a la puerta del monasterio y miró a Kaito con una expresión que mezclaba serenidad y sabiduría. El camino que has elegido no es fácil. Muchos buscan respuestas en lo que otros les dicen, en lo que leen o escuchan. Pero la verdadera sabiduría, Kaito, no se encuentra en las palabras de otros, sino en lo que tu corazón siente en el momento presente. Cada paso que tomas te está construyendo, aunque no siempre lo veas. Kaito, sintiendo una profunda conexión con lo que decía el anciano, respondió con humildad. He comenzado a entender que todo lo que llega a mi vida tiene un propósito. Pero aún siento que hay algo más, algo que no comprendo completamente. El anciano sonrió con suavidad y le puso una mano en el hombro. No te preocupes por entender todo ahora, joven monje. La verdad llega cuando estás listo para recibirla. Tu corazón sabe lo que necesita. Solo escucha con atención y no te apresures. Con esas palabras, el anciano se despidió y se retiró al bosque cercano, dejando a Kaito con una sensación de paz aún más profunda que antes. De alguna manera, lo que el anciano había dicho le confirmó que su camino era el correcto. Las respuestas no estaban en buscar, sino en vivir plenamente cada momento que llegaba a su vida. Mientras Kaito regresaba a su meditación diaria, recordó las palabras del maestro Ryu: todo lo que llega tiene un propósito. En ese momento, Kaito comprendió que no debía esperar que las lecciones llegaran de una manera predeterminada. A veces, llegarían en formas inesperadas, una conversación con un anciano, una mirada perdida al cielo, o incluso una simple caminata junto al río. El paquete que aún llevaba consigo ya no parecía un misterio que debía resolver. Era solo una parte de su camino. Kaito sabía que cuando llegara el momento adecuado, sabría qué hacer con él. Mientras tanto, seguiría con los ojos y el corazón abiertos, dispuesto a recibir cada lección que la vida le ofreciera, con paciencia y humildad. Los días pasaron, y el clima cambió lentamente, marcando el paso de las estaciones. Kaito continuó su vida en el monasterio, cada día lleno de pequeños descubrimientos y momentos de profunda reflexión. Aunque la mayoría de sus rutinas permanecían constantes, algo dentro de él había comenzado a transformarse, como una semilla que, aunque aún invisible, crecía lentamente bajo la superficie. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cercano, Kaito sintió una extraña necesidad de alejarse un poco de los senderos familiares. Sin saber por qué, comenzó a adentrarse en una parte del bosque que nunca había explorado antes. Las sombras de los árboles se alargaban mientras el sol comenzaba a ponerse, y el aire se volvía fresco y húmedo. El silencio era profundo, y Kaito no podía evitar sentir que algo lo llamaba. De repente, escuchó un suave susurro.
Era como si el viento mismo hablara, pero las palabras eran claras. Todo lo que llega, llega para construirte. Kaito se detuvo en seco. El sonido de la voz del viento no le era extraño. Era la misma sensación que había tenido cuando el maestro Ryu le había hablado por primera vez sobre la verdad oculta en las experiencias de la vida. Algo dentro de él sintió una profunda conexión con la naturaleza que lo rodeaba, como si el mismo bosque, el viento, los árboles y las rocas estuvieran todos presentes para enseñarle algo importante. Fue entonces cuando vio algo inusual. Entre las raíces de un árbol anciano, un objeto brillaba tenuemente bajo la luz que comenzaba a desvanecerse. Se acercó cautelosamente, y al agacharse, descubrió que era otro paquete, similar al que había llevado al pueblo meses atrás. Este paquete era más pequeño, pero no menos enigmático. Kaito lo levantó con cuidado, y al tocarlo, una extraña sensación de familiaridad lo invadió. Sin saber exactamente por qué, Kaito lo desató y abrió el paquete. Dentro, había una piedra, muy similar a la que le había dado el maestro Ryu, pero con un brillo más fuerte. Era como si la piedra contenía un mapa en su superficie, un mapa de su vida, aunque aún no pudiera leerlo. Kaito cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió una mezcla de emociones, asombro, gratitud, pero también una sensación de conexión profunda, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento lo hubiera llevado a este punto. Era como si el universo, en su vastedad, hubiera creado este momento preciso para él. Todo lo que había vivido, cada encuentro, cada lección, había sido una preparación para este descubrimiento. De repente, la misma voz susurró nuevamente, esta vez con más claridad, como un eco en su interior. No busques el significado de todo, porque ya lo estás viviendo. Todo lo que llega, llega para construirte. Kaito comprendió entonces lo que debía hacer. El paquete no era solo un objeto. Era un recordatorio de su propio viaje, de todas las experiencias que había vivido y que aún le quedaban por vivir. Las piedras, los encuentros, las lecciones de su maestro Ryu, la madre y su hijo en el mercado, el anciano caminante, todos formaban una red que se tejía alrededor de él, enseñándole a aceptar cada momento con el corazón abierto. Con la piedra en sus manos, Kaito regresó al monasterio, pero su paso ya no era el mismo. Ya no sentía la presión de buscar respuestas ni de forzar su comprensión. Sabía que las respuestas llegarían en su tiempo, cuando estuviera preparado para ellas. Ahora, en su corazón, entendía que el verdadero significado de la vida no era algo que se encontraba en un solo momento, sino que se construía en cada uno de los pasos que daba. Al llegar a la entrada del monasterio, se encontró nuevamente con el maestro Ryu, quien lo observaba en silencio, como si supiera exactamente lo que había sucedido. «¿Has encontrado otra piedra, verdad, Kaito?», preguntó el maestro, su voz tranquila como siempre. Kaito asintió, sintiendo que no necesitaba explicar más. El maestro Ryu sonrió. «Cada uno de nosotros encuentra lo que necesita en su camino. El hecho de que hayas encontrado esta piedra, al igual que la anterior, es una señal de que estás entendiendo lo que antes no podías ver. No hay prisas, no hay respuestas que debas buscar. Todo llega a su debido tiempo, y todo lo que llega está aquí para construirte». Kaito miró la piedra en sus manos. Esta vez, sin dudas, entendió lo que significaba. No era un objeto a resolver, sino una representación de su propio viaje. Y con esa comprensión, se sintió más en paz que nunca. El tiempo siguió su curso con la misma calma en el monasterio. La piedra que Kaito había encontrado en el bosque permaneció junto a las otras dos en su habitación, y aunque cada una de ellas parecía contar una historia diferente, había algo común entre ellas. Eran símbolos, no de un destino final, sino de un viaje constante hacia la comprensión. Kaito ya no sentía la necesidad de apresurarse para descubrir lo que le deparaba el futuro. Sabía que lo importante era cómo vivía el presente. Una mañana, mientras realizaba sus tareas cotidianas, el maestro Ryu lo llamó a su oficina. Kaito se acercó con una sensación de serenidad, ya que había aprendido a aceptar todo lo que llegaba sin resistirse. «Kaito», dijo el maestro, mirándolo con sus ojos profundos, «hoy quiero hablar contigo sobre algo importante. Has estado aprendiendo mucho sobre la paciencia, pero hay algo más que debes comprender.
Kaito se sentó frente a él, atento a cada palabra del maestro. Tu viaje, al igual que el de todos, no es solo sobre lo que aprendes, sino sobre cómo compartes ese aprendizaje con los demás, continuó Ryu. Cada uno de nosotros lleva consigo las lecciones de la vida, pero no solo para sí mismo. Las enseñanzas que has recibido deben ser compartidas, como una luz que ilumina el camino de otros. Kaito reflexionó sobre estas palabras. Durante su tiempo en el monasterio, había aprendido mucho sobre sí mismo y sobre cómo la vida no era algo que debía apresurar. Pero nunca se había detenido a pensar en el impacto de lo que había aprendido en los demás. ¿Cómo puedo compartir lo que he aprendido, maestro? Preguntó Kaito, sinceramente curioso. El maestro sonrió con calma. Las enseñanzas no siempre se transmiten a través de palabras. A veces, las enseñanzas más profundas se transmiten a través de los actos sencillos, una sonrisa, una acción de bondad, un gesto de compasión. Pero también puedes compartir lo que has aprendido de manera más directa. Como monje, es tu deber enseñar a otros a vivir con sabiduría, a ser pacientes y a comprender que todo lo que llega tiene un propósito. Kaito asintió lentamente. Aquel concepto le resultaba nuevo. Aunque había aprendido mucho, nunca había pensado que su conocimiento podría ser útil para otros. De alguna manera, había estado buscando respuestas para sí mismo, pero ahora comprendía que las respuestas que había encontrado también podrían ser un regalo para los demás. Durante los días siguientes, Kaito comenzó a poner en práctica lo que el maestro le había enseñado. En lugar de centrarse solo en sus meditaciones y tareas personales, empezó a interactuar más con los demás monjes y a ofrecerles su apoyo y consejos. No los ofrecía como quien tiene todas las respuestas, sino como alguien que había caminado un camino de aprendizaje y que, de alguna manera, podía ayudar a otros a comprender que todo lo que les sucediera también tenía un propósito. Un día, mientras ayudaba a un joven monje a recolectar hierbas en el jardín, el monje le preguntó: Kaito, ¿cómo sabes cuándo lo que estás haciendo tiene un propósito? ¿Cómo sabes que todo lo que haces está siendo dirigido por algo más grande? Kaito sonrió, recordando las palabras del maestro Ryu. No siempre sabemos, pero podemos sentirlo. Cuando nos dejamos llevar por lo que la vida nos presenta, cuando aceptamos lo que llega sin resistencia, comenzamos a comprender que todo tiene un propósito. No siempre será claro de inmediato, pero a medida que vivas con el corazón abierto, lo entenderás. El propósito no siempre se ve en el momento, pero se revela con el tiempo. El joven monje lo miró con asombro, como si una nueva luz se hubiera encendido en su interior. Gracias, Kaito, dijo con una reverencia, comprendiendo algo profundo. Kaito, por su parte, también se sintió iluminado al ver que su aprendizaje había comenzado a tocar la vida de otros. En su corazón, sabía que todo lo que había vivido, todas las piedras que había encontrado, y las enseñanzas que había recibido, se estaban entrelazando para darle una mayor comprensión. En ese momento, Kaito comprendió que la verdadera sabiduría no residía en acumular conocimiento para uno mismo, sino en compartirlo con los demás. Cada gesto, cada palabra, cada acción tenía el poder de impactar a otros y ayudarlos a encontrar su propio camino. Pasaron varias lunas, y Kaito se fue convirtiendo en una figura respetada dentro del monasterio. Su vida, que antes había sido un viaje solitario de autodescubrimiento, ahora era un puente que conectaba a los demás con la sabiduría que había adquirido. Su disposición a escuchar, a ofrecer una palabra amable o un gesto de apoyo, lo hizo un líder silencioso entre los monjes más jóvenes. Una tarde, mientras Kaito paseaba por el jardín, sintió una sensación extraña, como si algo importante estuviera por suceder. En ese momento, el maestro Ryu apareció a su lado. Ambos caminaron en silencio por un tiempo, disfrutando del aire fresco de la tarde. Finalmente, el maestro habló, como si hubiera esperado el momento perfecto para hacerlo. Kaito, has recorrido un largo camino. Has aprendido a aceptar cada momento, a confiar en el flujo de la vida, a compartir tus enseñanzas con los demás. Pero hay algo más que aún no has comprendido completamente. El viaje no es solo tuyo. Kaito lo miró, su curiosidad despertada. ¿Qué quieres decir, maestro?, preguntó. Ryu se detuvo y miró a su alrededor,
como si estuviera contemplando la totalidad de la vida misma. Todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, ha sido para que puedas comprender que la vida no es solo un viaje personal. Eres parte de un todo mucho más grande. Las lecciones que recibes son las mismas lecciones que otros están viviendo, aunque de formas diferentes. Todo lo que llega a tu vida, incluso el dolor, la incertidumbre y las dificultades, tiene un propósito más allá de lo que puedes ver. Kaito pensó en todo lo que había experimentado hasta ahora: los paquetes, las piedras, los encuentros con extraños, las lecciones de paciencia, y sobre todo, las respuestas que se habían revelado en su corazón. No podía negar que cada uno de esos momentos lo había construido, lo había hecho quien era en ese instante. Pero ahora, algo nuevo estaba tomando forma en su interior. Entonces, ¿debo dejar que otros aprendan de mi camino?, preguntó Kaito, un poco desconcertado. Ryu asintió lentamente. Sí, Kaito. Porque en tu aprendizaje, en tu paciencia, en tu manera de vivir, otros pueden ver la luz que aún no han encontrado en sí mismos. Tu vida es un reflejo de la verdad universal. Tú no eres un ser aislado, sino una parte de la corriente que une a todos los seres. Lo que has aprendido, no solo te construye a ti, sino a todos los que encuentras en tu camino. Kaito sintió una profunda sensación de paz, como si un velo se hubiera levantado ante él, permitiéndole ver más allá de su individualidad. Comprendió que, al igual que la piedra que le había dado el maestro, su vida no era algo aislado. Era un reflejo de un flujo mayor que conectaba a todos los seres. Cada lección que había aprendido, cada momento de paz, era parte de un gran tapiz que se extendía más allá de su comprensión. Con esa comprensión, Kaito volvió al monasterio. Esa noche, cuando meditó bajo las estrellas, sintió que ya no era solo un buscador, sino un dador. El paquete que había llevado al pueblo, las piedras que había encontrado, los encuentros con el anciano, las lecciones del maestro Ryu, todo había sido una preparación para este momento: comprender que el viaje de la vida no era solo una experiencia personal, sino una interconexión con todos los seres. Y en ese entendimiento, Kaito experimentó una paz profunda, como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran, creando un todo perfecto. El flujo de la vida lo había construido, y él, a su vez, contribuía a ese flujo, compartiendo lo que había aprendido con los demás. Al final, Kaito comprendió que todo lo que había llegado a su vida, desde las dificultades hasta las bendiciones, había sido una lección, una herramienta para su crecimiento. Todo lo que llegó a él llegó para construirlo, y él, a su vez, estaba construyendo el camino para otros, con cada acción, con cada palabra, con cada respiración.